Shabbat Shalom. Este mensaje es un mensaje de aliento para todos aquellos que hemos estado afligidos por lo que ha estado pasando en el mundo, especialmente aquí en los Estados Unidos, donde vemos que las injusticias no solo son a niveles más bajos, sino que las injusticias ahora el mundo las puede apreciar a los más altos niveles y exhibidos como un foco de infección, como una gran corrupción y a la cual otros aplauden grandemente. Lo que más me ha perturbado en esta ocasión que hemos visto que durante 4 años tuvimos un presidente que estuvo a favor de las leyes divinas, que todo lo que tenía que ver con la importancia de poder nosotros como cristianos, como judíos mesiánicos, como judíos, como católicos, proseguir adelante en nuestra fe. Las bases que este presidente había defendido como ningún otro, ahora se vuelcan y serán precisamente volteadas. Entonces, ante esta situación, hallamos consuelo en la palabra que este sistema, que por supuesto no es el sistema que Dios establece, sino que es un sistema establecido cientos, miles de años atrás, que es un sistema corrupto, es un sistema que ha sido gobernado por cientos de reyes y gobernantes poseídos por demonios y el cual la palabra de Dios lo llama la Gran Babilonia, la madre de las abominaciones, y que es un sistema donde el propósito más esencial de este sistema es mantener a la gente engañada, es mantener a la gente hechizada. Y de eso es lo que precisamente quiero hablar hoy. Hay una palabra que en el cristianismo a últimas épocas se ha popularizado, la cual es farmakeia. Y se ha popularizado de una manera en que tiene un cierto sentido, pero no es realmente del todo a la gente que estudia la palabra y busca un ámbito espiritual. Y se ha popularizado en el modo de que si tú tomas algún medicamento para alguna enfermedad, estás recurriendo a la farmaquea y que eso no es bueno. Entonces, eso realmente es un punto extremista, es un punto realmente muy, vamos a decir, drástico y carente de un fundamento real. Pero me dirás, ¿por qué? ¿Qué es entonces la farmaqueia? ¿Qué no es no tomar medicinas? ¿Qué no es vivir de una salud nada más de reino? Pues sí, te diré que tener una salud de reino es algo tremendamente, es una bendición tremenda, pero muy muy pocas personas logran eso. Incluso vemos en la Biblia personas de gran nivel espiritual como el apóstol Pablo con enfermedades, como otras personas que podemos ver en la Biblia que murieron de alguna enfermedad y que Dios los usaba grandemente. Pero, ¿qué es la farmaqueia? ¿Cuál es el verdadero sentido? Porque en la Biblia es usada específicamente esa palabra en el Nuevo Testamento, creo que aproximadamente 3 veces, pero no es refiriéndose a un hecho que tenga que ver con medicamentos, sino con inclinaciones, con, vamos a decir, con seducciones de la carne, con brujerías, con hechicerías. Pero si este sistema diabólico del cual te estoy hablando, que se llama Babilonia, que mantiene engañadas a las personas, seducidas, he aquí lo que te quiero decir, que es la farmaqueia. La farmaqueia es aquella forma en la cual Babilonia seduce a las naciones, a las mentes de las personas. Es la manera en que podríamos decir como un mago cuando va a ejecutar una ilusión,
distrae, utiliza ciertos elementos para crear una ilusión en la cual tú quedas sorprendido y piensas que fue realidad. Entonces, quiero leerte un poco cómo ese sistema, primeramente para darte aliento, ese sistema llegará un día que será totalmente destruido. Y el Señor nuestro Dios tomará parte completamente en eso. Y vemos en el libro de Apocalipsis 19, dice que 18:21 dice, y un fuerte ángel tomó una piedra, como una grande piedra de molino, y la echó al mar, diciendo, con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de tañedores de arpas, de músicos, de tañedores de flautas y de trompetas, no será más oída en todo el artífice de cualquier oficio, no será más hallado de ti, el sonido del muela no será más en ti oído, la luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa no más será en ti oída, porque tus mercaderes, que eran los magnates de la tierra, porque tus hechicerías a todas las gentes han errado, y fue en ella hallada la sangre de los profetas y de los santos, de todos los que han sido muertos en la tierra. Vemos que aquí, dentro de este sistema, está la sangre de la gente que profesa buscar a Dios de una manera auténtica. Y vemos otros factores involucrados como los magnates y los mercaderes de la tierra, las personas que tienen el poderío económico. La otra cuestión que quiero que tú veas aquí, y dice, la voz de tañedores de arpas, de músicos y de trompetas no será más oída en ti. Y si pudieras ver arriba, verás otras características, pero el hechizo, la manera en que opera la farmaquía, que es el hechizo, es la manera en que Babilonia te engaña, y es ahí el punto al que voy. Yo he hablado con algunas personas y he visto en YouTube cristianos que están muy contentos porque el presidente Biden haya ganado. Entonces yo me pregunto, ¿qué clase de cristianos son? Estoy de acuerdo que aquel que no conoce la palabra, aquel que lleva una vida de pecado, que es alcohólico, adúltero, homosexual, drogadicto, pues esté muy de acuerdo con que ganen esas personas puestos políticos para que tengan más libertades y que no se vean coartadas sus hechos y que puedan fumar marihuana en la calle, comprar drogas en la esquina o tener aún actos de pedofilia sin que los encarcelen ni que pase nada. Entonces, ¿cómo es que opera en las personas que creyendo ser cristianas, que creyendo tener un valor, no lo han hecho? No, o sea, están confundidas, están cegadas. Y Farmaquea funciona como una, vamos a decir, no es una sola manera de llegar a esa hechicería, a ese hipnotismo. Es que tú vas a los medios de comunicación, porque Farmaquea trabaja mediante lo que tú comes, y no es lo que comes literalmente en tus alimentos que entran por la comida, sino que lo que tú oyes, lo que tú ves y las acciones que palpas en el mundo. Entonces tú volteas a ver un medio de comunicación y te dice que tal gobernante como lo fue Trump, que es un mal gobernante, y te hacen una edición de una palabra que dijo y quieren borrar todas las obras que en realidad hizo para llevarte un concepto. Por otro lado, tú oyes el radio y oyes el otro canal que preferido y te das cuenta que te dicen lo mismo. Entonces, cuando tú no tienes un fundamento real, cuando no te han enseñado cuáles son los mandamientos de Dios, los mandamientos noaicos, los mandamientos de la ley de Moisés, aún los mandamientos nuevos que establece el Señor Jesús, pues tú vas a creer toda esa serie de patrañas que te pueden decir esos medios que ahora ya la gente los está llamando medios fake, medios que no son verdades reales las que te están
diciendo, sino que te están empujando. Tenemos familiares aún, queridos, gentes allegadas a nosotros, que nos hablan porque nosotros creemos que lo que Trump hace está bien, que no, que es un perverso, que es un... Entonces, yo inmediatamente lo que deduzco es, ellos qué están comiendo, de dónde están obteniendo la información. Indudablemente que no es de la palabra de Dios, porque como la palabra dice, por tus frutos los conoceréis. El presidente Trump, sus frutos, protegió a Israel. Benditos los que te bendijeren. Protegió el cristianismo y dio libertad para que pudieran hablar todo lo que quisieran. Protegió la libre empresa, que tú tuvieras la oportunidad de tener un buen trabajo. Te dio la oportunidad de que pudieras integrarte más a tu familia y quitó fondos para el aborto. O sea, cosas muy básicas que es protección a la vida, protección a un verdadero Dios, amar a Israel. Cosas muy básicas que cualquier persona que lea la palabra de Dios verá que son bases que son, cualquiera sea tu denominación, si realmente eres cristiano, vas a saber que son bases fuertes, bases que son las que se tienen que sustentar. Ellos, un gobernante como un presidente no te va a decir la teología de las 70 semanas, o te va a decir la teología de la unidad o la Trinidad de Dios, o te va a decir tu teología de bautismos o tu manera de crecimiento celular. No, un gobernante lo que debe hacer es proteger el espacio donde tú vives, que sea libre para que tú puedas crecer con tu familia y desarrollarte en el derecho del país, de la ciudad, y puedas ejercer tu libre pensamiento en tus bases cristianas. Incluso hay algunos otros que no son cristianos que están viviendo bajo esta bendición que es los Estados Unidos. Entonces Farmaqueia dice ahí que están detrás de ella, que están detrás de Babilonia los magnates, los mercaderes de la tierra, y ellos son los que pagan. Entonces vemos cómo incluso el Congreso de los Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos, que se supone que se establecen los más altos niveles de justicia y leyes, fueron corrompidos. ¿Por qué? Por dinero, por poder, por amenazas. Y la gente decidió darle la espalda, porque este hombre en verdad estaba haciendo lo correcto. Para un país que se inició haciendo lo correcto, continuó haciendo lo correcto hasta que poco a poco Satanás, viendo la gran influencia de este país, comenzó a buscar la manera de hechizar de nuevo. Y nosotros podemos ver que comenzó a traer grupos de Europa, grupos musicales, trayendo vamos a decir, un mensaje, un buen ritmo, diciéndote que cualquier Dios sí es bueno, como los mensajes de los Beatles, que quisiera que esa canción de Imagina, que llegó a toda una generación, imagina que no hay Dios, que no hay infierno, o esos mensajes raciales disfrazados, diciéndote que aquellas iglesias que están predicando acerca de que el homosexual se convierta, acerca de que el borracho o la lesbiana se convierta, que eso es racismo. Entonces, ¿por qué nuestros familiares, nuestros amigos están ciegos? Están hechizados. Es la radio, la televisión, los periódicos, las pláticas entre ellos mismos, y todo eso es auspiciado por un mismo ente espiritual que no proviene de Dios, que ha sido pagado por gentes con mucho dinero que influyen en los gobernantes, que influyen en los medios. Y como decía en un video anterior, tú ves un noticiero y ya sea en español o en inglés aquí en los Estados Unidos, y todos los demás noticieros no va a haber ninguna novedad, todos te van a decir lo mismo, van a ir hacia el mismo lado. Entonces, ¿qué esperamos? Lo que esperamos nosotros, que este gobierno está pretendiendo y empujando a traer, es desgracia, es todo lo que es anticristiano,
Cristo, todo lo que es anti la ley de Dios, y cómo nosotros podemos advertir a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos en la carne, a nuestros amigos, pues realmente ellos un hechizo, un encantamiento, para romperlo se necesita un poder espiritual y una fuerza de la palabra muy fuerte. El Señor, si vemos en Apocalipsis 9:21, cuando le dice permítame, déjame buscarlo. Perdón, en Apocalipsis 3, que habla a la iglesia de la Odisea, dice: yo te recomiendo que compres colirio para que veas. O sea, que esa cegazón, para los que pretenden verlo, te lo busco aquí en Apocalipsis 3, 18. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Estamos viendo un proceso. En el primero es comprar oro afinado, vestiduras blancas y ungir con colirio. Todo eso tiene un significado, ¿verdad? El oro es el fundamento, son los mandamientos de Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y toda tu alma. Y estas palabras enseñarás a tus hijos. Esos son los fundamentos de oro. Después de tener esos fundamentos, que son los mandamientos de Dios, viene el proceso de arrepentimiento. Viene el proceso donde tú necesitas ser perdonado, ¿verdad? Y la única manera de ser perdonado es creer en que Cristo muere por ti, da su sangre por el perdón de tus pecados, y de esa es la única manera en que eres vestido con vestiduras blancas. Esa es la única manera en que así hayas matado, así hayas robado, adulterado, cualquier tipo de pecado, te puede cambiar tus vestiduras, no por obras de justicia que tú hayas hecho, sino por su misericordia. Eres vestido. Y mantener esas vestiduras blancas es guardarte en santidad, es ejecutar como un modo de vida, vivir bajo esa protección, bajo esa ley que nos abriga, es como un cerco de protección. Y comprar colirio para que veas es precisamente eso, al estar guardando tú los mandamientos, tú te vas a dar cuenta de que vives de una manera en que todos los demás no están viviendo, y que ellos están equivocados, están volteando a ver una luz que en realidad es oscuridad, y que caminan en una dirección que no va a traer nada bueno a sus vidas. Pero mientras tú no te hayas arrepentido, mientras tú no confieses tus pecados y aceptes a Jesús, leas la palabra y perseveres en ella, y salgas de lo que te insistió a eso, que es lo que mismo que te he dicho. Por ejemplo, una persona que fue drogadicta o alcohólica o perversa en su sexualidad, y quiere después de eso volver a ir a esos lugares como bares, discotecas o reuniones de ese tipo, pues lógico es que no se ha arrepentido, lo que quiere es seguir en ese ámbito. Pero por eso el Señor Jesús dice: venid a mí los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, esa cegazón no es solamente porque sí, es porque ellos están hechizados. Y sacarlos de un hechizo consiste primeramente en ponerlos en oración, en explicarles al momento preciso la palabra. Pero ¿cuál es ese momento preciso? El momento preciso es cuando ellos estén afligidos, cuando ellos estén cansados de que el mundo nada más haga que fracasen, que lloren, que los engañen, que no progresen. Ese es el momento, cuando ellos están quebrantados, cuando están dispuestos a oír que sus caminos que ellos siguieron fueron incorrectos. Entonces
Mientras la persona está cómoda, como la Odisea que dice yo soy rico, yo no necesito nada, el Señor dice tú estás tibio porque ni estás con Dios ni estás con el diablo. Pero la cuestión es que tu vida sigue corriendo y tú no sabes el momento en que Dios decide cortarte la vida. Y entonces enfrentarás el tribunal de Dios y verás que tus actos de justicia son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Que no hay nada que pueda decir, ¿sabes qué? Yo merezco solamente algo. La justificación por gracia que nos da Jesús. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué debemos de hacer ante estas situaciones? Debemos de seguir siendo un faro, una luz que esté al alcance y ser esa luz al alcance significa que nuestro testimonio, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de influencia, sea esa alternativa para aquel que está cargado, que está cansado, pueda decir, voy a preguntarle a fulano, a sutano, que se ve un poco diferente, que hay congruencia en lo que él está hablando o en su manera de ser, que no participa de malas pláticas, que vemos que siempre cuando está trabajando lo está haciendo, no está engañando. Y eso es lo que va a abrir puerta. Ahora, en cuanto a lo que es nuestra relación con nuestra familia, que nosotros sabemos qué es lo que está viniendo, debemos de prevernos, como dije anteriormente, ¿verdad? Tener lo que sea suficiente para que nosotros podamos protegernos de una manera no solamente legal, sino una manera física y guardarnos, ver qué están haciendo nuestros hijos, nuestras esposas y en dónde nos metemos. Porque el Señor, a pesar de que Babilonia esté, vamos a decir, en pleno apogeo, podemos ver que Daniel llegó a ser gobernante en Babilonia. Podemos ver cómo Sadrach, Mesach y Abednego surgieron en toda esa suciedad y cómo la reina Esther fue posicionada y Mardoqueo. Porque ningún gobernante es tonto, ningún gobernante quiere perder sus riquezas y sabe que obrando de una manera contra Dios las perderá tarde que temprano. Por eso ellos, al ver el consejo que dan esos sabios que están viviendo bajo la palabra de Dios, dicen, al hacer lo que Él nos dice, nos va a ir bien. Y los ponen como presidentes. Entonces, creo yo que todavía tendremos varias sorpresas este año. Y una de ellas es que recuerden cuando la Unión Soviética cayó. La Unión Soviética era grandísima, ¿verdad? Y lo que el enemigo de nuestras almas quiso hacer no nada más fue oprimirla, sino que el globalismo y todos esos magnates quisieron buscar la manera de desplomarla y fueron parte por parte. Hasta que ahora ya tenemos varios países y que supuestamente viven mejor. El único que reconozco que está viviendo mejor quizás que muchas naciones es Rusia, porque Rusia no tiene un gobernante que cambia con cada 4 años, sino que han tenido un gobernante que los ha dado una buena vida, que aunque muchos piensan que los ha oprimido, les ha mantenido una religión, pero no ha permitido que cosas inmorales ilícitas y sistemas de corrupción cambien esa manera de gobierno. Entonces ellos están viviendo al grado mejor que muchos otros países. Y el peligro de una democracia, cosa de que en la Biblia yo no veo ninguna democracia, sino que por eso el reino de Dios es monoteísta. Todo lo que es la democracia es darle puerta a Satanás, porque la democracia se basa en quién cuenta más, quienes levantan la mano, entonces hacemos más lo que levanten la mano. Recordemos que Moisés tuvo un adversario y él juntó 250 que levantaron la mano contra Moisés y dijeron nosotros somos más.
y pretendieron ellos tomar su lugar, usurpar su lugar, y Dios no se los permitió. Entonces, la democracia va a funcionar de acuerdo a los vientos, de acuerdo a cómo esté operando esa farmaquea, esa información que esté fluyendo. Y tú verás que los dueños de la radio, los dueños de la televisión, los dueños de Hollywood son pedófilos, son hijos del diablo que hasta participan en reuniones donde toman sangre humana y hacen cosas completamente diabólicas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en dónde nos metemos, con quién participamos, y nunca dudar de que el Señor nos protegerá cualquiera en el lugar en el que estemos. Puse en un post hace poquito donde hablaba de ese verso de Jeremías 29, donde dice: yo sé los planes que tengo para ti, planes de prosperidad, para darte un buen futuro. Y se los dio cuando ellos habían sido echados a Babilonia. Y la prosperidad vendría, y el futuro vendría después de 70 años, que volverían a sus tierras. Y esa palabra los mantuvo, ¿verdad? Y ellos dijeron: bueno, ahora si no pudimos hacer las leyes que el Señor nos dio en nuestra tierra, pues ahora hay que hacerla en tierra extraña. Y eso es lo que nos corresponde. Aunque el gobierno esté diciendo que hagamos cosas inmorales, que son permitidas, que usemos drogas que estén al alcance nuestro, o que cometamos actos en contra de las leyes de Dios, debemos de guardarnos y temer más que nada a la ley divina, no a la ley que esté corriendo al momento. Históricamente vendrán cambios como se han dado, ¿verdad? Hay mucha gente justa aquí en Estados Unidos, y yo no dudo en un momento que esto pudiera, y lo vengo diciendo hace 5 años o más, que esto puede desembocar en que estados como Texas y Florida se separen, y que venga una nueva separación de estados y de poderes, que sería algo bueno para nosotros para continuar. Pero sin embargo vemos que el único que va a acabar con ese sistema babilónico es el Señor, y de una manera que dice ahí que es una gran piedra cayó. Esa gran piedra es Cristo, pero también está señalando un momento que viene esa piedra que destruiría esa ciudad, de una manera en que todos los perversos quedarían eliminados. Y es lo que esperamos, ¿verdad? Que suceda un día, a que nuestros ojos lo puedan ver, y que es el anhelo de todos los justos, tener un reino como en el cielo, aquí en la tierra. Shalom.